Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Esta semana estaremos meditando y reflexionando acerca de lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros como creyentes, especialmente lo que son los dones espirituales. ¿Cuál será la diferencia existente entre un don espiritual y el fruto del Espíritu? El texto base lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, donde la Escritura nos dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, Él evidentemente comisiona o deja una gran misión a los creyentes, a sus seguidores. Esta misión era predicar el Evangelio Santo a todo el mundo, llevar las buenas nuevas de salvación. Pero para esto Jesús equipó a sus seguidores de tal forma que recibieran dones espirituales, el poder y la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir este fin. Jesús asciende al cielo y entonces entrega esta presencia poderosa del Espíritu Santo, Dios mismo, y su capacitación y sus dones espirituales para que los creyentes, como tú y como yo, podamos cumplir con esta labor. ¿Cuál es la diferencia entre el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo? Básicamente la diferencia es que aunque estos dos tienen el mismo autor, que es Dios mismo, el fruto del Espíritu Santo es uno solo y se espera que todos los creyentes tengamos el fruto del Espíritu Santo, que es tener el carácter semejante al de Jesús, ser como Jesús es. Sin embargo, los dones espirituales sí podemos decir que hay muchos, y además de que son muchos los dones espirituales, pues no es necesario que todos tengan los mismos dones, porque en medio de la diversidad Dios da a cada uno conforme Él quiere. Los dones espirituales también tienen el propósito de edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por lo tanto, los dones son dados para la gloria de Dios, no para la gloria del ser humano, sino para la gloria de Dios. Y los dones están relacionados directamente con el amor como uno de los supremos dones, ¿cierto? Sin el cual, si no hay presencia de amor, es como que de nada sirven los demás dones. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo la distribución de los dones es un asunto soberano de Dios, es decir, es la voluntad plena y la voluntad sin ninguna influencia que Dios ejerce para determinar a qué persona le da qué don y con qué propósito. Esto lo vemos reflejado en 1 libro de Corintios capítulo 12, versículo 11. Allí la Escritura dice: Pero todas estas cosas, hablando de los dones espirituales, las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, Dios da el don que Él quiere a quien Él estima conveniente. Por lo tanto, los dones los recibimos por voluntad divina y no por voluntad humana. Un don espiritual lo recibimos no porque seamos muy estudiados o porque tengamos muchos honores o porque seamos, según nuestro criterio, mejores cristianos. No, el don lo recibimos porque Dios quiere otorgar ese don a cada uno de nosotros, el don que sea. Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de lo que son los dones, y para ello él usa el ejemplo de lo que es un cuerpo. Él dice, por ejemplo, que un ojo no puede decir que él está insatisfecho porque él no es oído, o una mano no puede decirle a los pies que no los necesita, o el cerebro no puede decir al resto del cuerpo que no lo necesita, y por consiguiente nos trata de enseñar que el cuerpo necesita de todos los miembros, aun cuando algunos de ellos parezcan menos importantes, todos son necesarios. Y bajo esa perspectiva, el apóstol Pablo culmina diciendo en 1 Corintios capítulo 12, verso 27 al 30, lo siguiente: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de él. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así lo puso Dios en la iglesia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles?, pregunta él. ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros?
tienen todos don de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Sin embargo, procurad los mejores dones y ahora os voy a mostrar un camino aún más excelente. Con estas palabras se nos enseña que hay mucha diversidad de dones, dones de sanidad, de milagros, de enseñar, pero esos dones no todas las personas los van a tener. Usted puede tener algunos dones de esos, yo tengo algunos de ellos. No tenemos todos los mismos dones. Por lo tanto, en esa diversidad de dones se hace necesario que cada persona contribuya con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para edificación de la iglesia. Un don espiritual lo podríamos definir como la capacidad que da Dios sobrenaturalmente a una persona a fin de capacitarla. ¿Para qué? Para un trabajo o un servicio especial que edifique a la iglesia. Hay un don muy importante que se menciona en primer libro de Corintios, capítulo 12, verso 10. Allí Pablo, hablando acerca de varios dones, menciona uno que nos llama poderosamente la atención. Es el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Básicamente es la capacidad que Dios ha dado a su pueblo mediante el estudio de la palabra, de la Santa Biblia, para que comprendamos qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Estamos en medio de una batalla espiritual donde Dios también tiene adversario y su enemigo principal, conocido como Satanás, que quiere decir adversario, hace también milagros engañosos para conducir a la gente por caminos que son lejos de Dios y que no son los adecuados conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, los milagros, aunque son dones espirituales también podemos decir que hay milagros falsificados o obrados por un poder maligno en vez de que se obren por el poder divino de Dios. Por lo tanto, el discernimiento de espíritus nos permite a nosotros comprender que no todas las cosas son de Dios y que algunas son engañosas para apartarnos de Él. Pero ¿cuál es la salvaguarda? Es básicamente conocer la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 60 y 61. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. No dejéis que transcurran los días, ni que se pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor de todo corazón y con toda la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor, podemos encontrarnos entre aquellos que verán realizarse milagros por el poder de Satanás en estos últimos días y que creerán en ellos. Muchas cosas extrañas pasarán por milagros maravillosos, pero deberían considerarse como engaños, inventados por el padre de la mentira. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Hemos visto de esta manera la importancia de los dones espirituales. Los dones espirituales son muchos, hay mucha diversidad, y Dios los da a cada uno de nosotros conforme es su santa y divina voluntad. Por lo tanto, ¿cuál será nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, la invitación que nos hace esta lección esta semana, es lo que aparece en primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 10. Allí la Escritura dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Cada uno, usted y yo, poner al servicio de los demás el don que hemos recibido. Cada uno de nosotros en el caminar cristiano descubrirá cuál es su don o cuáles son sus dones espirituales. Y una vez lo descubras, entonces trabaja en poner este don al servicio de las demás personas, siempre para edificación de la iglesia. Es importante que recordemos que no todos los milagros son obrados por Dios, porque hay milagros también engañosos que pretenden apartarnos del camino de la fe y del verdadero camino del Señor que nos muestra su santa palabra. De esta manera, la invitación es a que sirvamos siempre a Dios, a su iglesia, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, amigos, y que obremos cada uno nuestro don conforme sea la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga donde quiera que estén, que esta semana sea de grandes bendiciones, que sean felices, ¿cierto?, junto a sus familias y junto a las personas que quieren, y nos vemos la siguiente semana para una lección más de Aprendiendo la Palabra. Bendiciones.